permiso, señor presidente, compañeros senadores y senadoras, la ley penal es aplicable a los delitos cometidos dentro del Estado o en los lugares de su jurisdicción, las tierras comprendidas dentro de sus límites internacionales, el mar territorial, el espacio aéreo, las naves y aeronaves públicas y privadas con pabellón nacional que se encuentren en alta mar o en su espacio aéreo, y los lugares donde por convenio internacional ejerce dicha jurisdicción. En caso del artículo 5, fracción tercera del Código Penal Federal, el cual se aplica en toda la República para los delitos del orden federal, señala que se consideran como ejecutados en territorio de la República los delitos cometidos a bordo de un buque extranjero, surto en el puerto nacional o en aguas territoriales de la República, si se turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fueran de la tripulación. En caso contrario, se obrará conforme al derecho de reciprocidad. Uno de los elementos exigidos por esta figura es la acción de atentar contra la tranquilidad pública, bien jurídico penal a proteger. Hemos entendido la tranquilidad o paz pública como la coexistencia pacífica, armoniosa y civilizada de los ciudadanos bajo la soberanía del Estado y el derecho. Al orden público como desenvolvimiento regular de la vida en sociedad. Esta clase de delitos que atentan contra el orden público debe de tener como injusto penal que él o los individuos provoquen inseguridad en la población con tal intensidad que pueda considerarse que se impide el normal ejercicio de los derechos fundamentales propios de la ordinaria y habitual convivencia ciudadana. La fracción 3 del artículo 5 del Código Penal Federal tiene como referencia que la conducta delictiva sea cometida a bordo de un buque extranjero, surto en el puerto nacional o en aguas territoriales de la República. El hecho de que un buque se encuentre surto en el puerto, atracado o anclado, no impide ni implica que existan ciudadanos alrededor del buque y, por lo tanto, en caso de ocurrir un evento delictivo en el buque, es evidente que tal conducta no altera la tranquilidad pública. La mención al concepto de tranquilidad pública tiene un referente esencialmente fáctico, extremo que queda confirmado por el uso de la expresión turbar la tranquilidad pública. Ello significa que lo que con esta disposición se quiere evitar son las alteraciones graves o la tranquilidad o paz pública que redunden en daños directos a las personas o las cosas. Es difícil, desde esta perspectiva, considerar el delito tipificado en el artículo 5, fracción 3 del Código Penal Federal como un instrumento al servicio del mantenimiento del orden público. En este contexto, consideramos necesario reformarlo, excluyendo el concepto si se turbare la tranquilidad pública. Por otra parte, dicha fracción hace referencia a las aguas territoriales de la República, cuando el artículo 3 de la Ley Federal del Mar hace mención a las zonas marinas mexicanas, concepto que consideramos más propio para describir las referidas aguas territoriales. Por tal razón, proponemos que en congruencia con esta ley se denominen zonas marinas mexicanas. Decreto. Artículo único. Se reforma la fracción 3 del artículo 5 del Código Penal Federal
para quedar como sigue. Artículo 5. Se considerarán como ejecutados en territorio de la República, fracción tercera, los cometidos a bordo de un buque extranjero, surto en puerto nacional o en las zonas marinas mexicanas, si el delincuente o el ofendido no fueren de la tripulación. En caso contrario, se obrará conforme al derecho de reciprocidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Calderón Centeno.